Buenos días a todos, desde ya agradecer la oportunidad de estar presentes en el día de hoy. Vamos a presentar una experiencia de trabajo nueva, reciente, iniciada en mayo del 2022, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y en el marco del Programa Integral de Justicia Restaurativa y Prácticas Restaurativas para el Buen Convivir que se inició en el ámbito de la Defensoría General en el año 2018. Vamos a hablar sobre la resolución de conflictos de familia y género desde el abordaje de la justicia restaurativa. Al poner en funcionamiento el área, empezamos a pensar cuáles eran los objetivos desde los cuales debíamos partir y nos propusimos diseñar un programa restaurativo para el abordaje de los conflictos de familia y género, trabajar lo particular de cada sistema familiar, articular las intervenciones con organismos judiciales, que es nuestro ámbito laboral, consolidar la red de instituciones estatales, sociales y comunitarias necesarias para el abordaje integral de las situaciones de crisis y vulnerabilidad que se nos presentaran en el área, propiciar el acceso de las personas a dispositivos y políticas públicas en general y a las de género, familia y diversidad en particular. ¿Y por qué consideramos que la justicia restaurativa es el modelo de abordaje ideal para trabajar en conflictos de género y familia? Porque es un modelo democrático de justicia que promueve procesos de humanización, porque contribuye a la edificación de una convivencia pacífica, porque pone el énfasis en la dimensión social de los conflictos, porque las personas son las verdaderas protagonistas del proceso, porque favorece la reconstrucción y reparación de las relaciones sociales y familiares, porque promueve la tolerancia, la inclusión y el respeto por la diversidad, porque fomenta prácticas familiares y comunitarias de colaboración y corresponsabilidad, porque el proceso es voluntario, confidencial y se basa en el diálogo, porque procura la reparación de los daños causados por el conflicto. ¿Y qué es el conflicto? Es un desacuerdo que surge entre dos o más personas a partir de opiniones o actitudes que consideran divergentes y que sienten amenazan sus intereses. En el campo restaurativo, el conflicto se convierte en una oportunidad para el aprendizaje de habilidades, ya que los actores interactúan promoviendo alternativas de solución y consensos pacíficos frente a las diferencias. Desde el campo restaurativo, los conflictos se gestionan buscando prevenir y o contener su escalada, reducir sus efectos dañosos y alcanzar una situación en la que sea posible llegar a un acuerdo o incluso a la resolución del propio conflicto. Las situaciones conflictivas o de violencia en el contexto familiar o de pareja tienen como resultado daños que producen asimetrías entre las personas afectadas. Desde la justicia restaurativa se abre la oportunidad de trabajar sobre los daños, y los trabajamos considerando que la violencia y los sistemas familiares son manifestaciones complejas y multicausales que requieren de un abordaje interdisciplinario y con perspectiva de género, construyendo una mirada abierta hacia la diversidad y desde la particularidad que cada conflicto presenta. En la generalidad de los procesos judiciales, el hecho que da inicio al proceso suele ser el punto de partida. Se interviene en ese momento ante esa situación denunciada o por la que se requiere un dictamen judicial. En nuestro caso, por el contrario, trabajamos con hechos que son el resultado de años de violencia y dinámicas disfuncionales que requieren de intervenciones con víctimas e infractores no acotadas en tiempo y espacio. Frente a un hecho de violencia, el sistema de justicia se cuestiona: ¿qué leyes han sido violadas? ¿Quién lo hizo? ¿Qué sanción se debería aplicar? Frente al mismo hecho, la justicia restaurativa se cuestiona: ¿quién ha sido afectado o afectados por la conflictiva? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Quién tiene la obligación respecto de esas necesidades? ¿Cuál es la responsabilidad de los implicados en el conflicto? ¿Cuál es el mejor proceso que, involucrando a las partes, permita la búsqueda de una solución? Las preguntas que nos hacemos contemplan el daño, la necesidad, la responsabilidad, las obligaciones y la oportunidad de reparación. Se trata de crear un contexto para que las necesidades surgidas a partir del conflicto sean atendidas y en el que las responsabilidades y obligaciones sean identificadas, delimitadas y resueltas. El modelo de justicia restaurativa que proponemos es de abordaje complementario a los procedimientos tradicionales. Ambos modelos pueden coexistir, ya que poseen ámbitos de aplicación distintos,
aun cuando persiguen, en algunos aspectos, la misma finalidad. Desde mayo del año 2022 nos encontramos trabajando en conflictos familiares muy diversos entre sí, derivados desde organismos judiciales y municipales. Observamos que cada familia, como subsistema social inserto en una comunidad determinada, arriba a través del tiempo a sus propias formas de gestionar los conflictos. Cuando esa dinámica que pertenece al ámbito de lo privado entra en crisis, acuden a una autoridad superior que esté por fuera de la estructura familiar buscando una solución que devuelva el orden perdido. En muchos casos hemos visto que las respuestas jurídicas tradicionales no solo no devuelven el orden perdido, sino que en ocasiones se agudiza la conflictiva familiar inicial. El primer desafío de trabajar con familias en conflicto es, ante todo, descomprimir el alto grado de frustración que presentan por el camino que han recorrido antes. El segundo es la historicidad de la trama, teñida por viejos rencores, celos, prejuicios, ostentaciones de derechos basados en falsas creencias que atraviesan a la familia nuclear y extensa, reafirmándose de generación en generación. Estas situaciones demandan más tiempo material de escucha, la participación ampliada de actores significativos para comprender la trama y su complejidad, y el posterior diseño de un plan de trabajo orientado a la reparación integral del conflicto. En casos de violencia de género, una vez dictadas las medidas cautelares de protección a la víctima, el desafío es trabajar de forma individual sobre los modos disfuncionales de relación, que en vínculos de larga data son dinámicas muy arraigadas. Se complejiza aún más cuando hay hijos y ante situaciones de vulnerabilidad social, laboral, económica y habitacional. En todos los casos, acompañamos a todos los interesados o afectados por el conflicto para la toma de decisiones no basadas en el dolor que ha causado el daño, sino desde el reconocimiento de la propia capacidad para gestionar sus intereses, asumiendo responsabilidades, pensando alternativas posibles y reparando daños. Facilitamos los procesos para propiciar la comunicación, el consenso, el diálogo, la aceptación de las diferencias, el respeto y el reconocimiento mutuo. Generar nuevas miradas y la construcción futura de buenas prácticas sobre la resolución de los propios conflictos. Incluir en los procesos a las y los niñas, niños y adolescentes de hoy que crecen en entornos vulnerables, naturalizando modos de vinculación violentos, ofreciéndoles desde la justicia restaurativa la posibilidad de aprehender formas pacíficas de relación y resolución de conflictos transferibles a las y los niñas y niños de mañana. A modo de ejemplo, y para poder comprender un poco mejor cómo es el proceso que llevamos adelante, les vamos a compartir un caso que estuvimos trabajando durante el año 2022. El caso es el siguiente. En sede penal se dicta la excarcelación, exclusión del hogar y perímetro de 200 metros por 90 días a Alejandra respecto de su hermana Inés, a quien agredió físicamente dentro de la vivienda. Se le imputan 2 delitos, lesiones graves y amenazas en contexto de violencia familiar. La defensa oficial de Alejandra propone en una audiencia la intervención del área restaurativa, siendo aceptado por la Fiscalía y el juez interviniente en el proceso. Alejándonos de la mirada penal sobre el hecho, iniciamos el proceso convocando a Alejandra, de 35 años, madre de 3 hijas, separada de Martín 20 días antes de los hechos denunciados, con quien convivió durante 15 años. Inés está casada con Aldo, personal policial, y tienen 2 hijas. La madre de ambas, esposa de Ricardo, muere en el año 2022 de una enfermedad terminal y surge de los relatos como la encargada de mantener la familia unida. La frase recurrente en los 3 participantes del proceso era que si ella hubiera estado viva, esto no hubiese pasado. Luego de la exclusión, Ricardo sufre una descompensación cardíaca, es paciente de riesgo. Ofelia, hija de Alejandra, quien tiene trastorno del espectro autista, sufre por la exclusión de su espacio de pertenencia, retrocesos y la pérdida de las terapias que llevaba adelante en su casa. Al momento de iniciar los encuentros, el dolor por la privación de libertad de Alejandra era significativo, y el resentimiento de Alejandra por la denuncia realizada por su hermana y la pérdida del espacio habitacional de sus hijas también. La denuncia fue interpretada o pensada en el ámbito familiar como necesaria para establecer un límite a la escalada de violencia intrafamiliar, pero ninguno se representó la posibilidad de la privación de libertad o la exclusión del hogar. En este caso analizamos las expectativas y el impacto que las medidas judiciales generan en el ámbito de la familia. Respecto del análisis del conflicto, centralmente observamos la negación de conductas dañosas por acción u omisión en ambas partes,
la falta de privacidad que generaba la construcción irregular de las unidades donde los grupos familiares vivían, la necesidad de mejoras edilicias asociadas a la protección de Ofelia, la tercerización en la resolución de los conflictos por parte de Ricardo, el padre de Inés y Alejandra, y un conflicto añoso entre hermanas, cargado de impulsividad y reclamos de una hacia la otra. Acá damos cuenta de la multicausalidad que atraviesa el conflicto familiar y, en particular en este caso, el uso del silencio en una de las partes como medio para evitar la escalada de los conflictos. Bueno, llegado el mes de septiembre, las partes, a través del proceso de facilitación y diálogo, lograron la firma de un acuerdo preliminar con una cláusula de revisión a 60 días en el caso de que fuera necesaria la readecuación de alguno de los puntos que consensuaron durante el proceso iniciado. Este acuerdo preveía la readecuación de los espacios comunes, garantizando la privacidad entre las unidades funcionales, brindó la posibilidad de verbalizar las pretensiones respecto de las necesidades especiales de Ofelia, que eran desconocidas por Inés y Ricardo. Se delimitaron las responsabilidades de cada una de las partes ante la reforma que se iba a encarar. Se puso en marcha este acuerdo previo a la conclusión de la medida cautelar y se garantizó el vínculo de las nenas con su abuelo más allá de la medida cautelar y en especial de la exclusión del hogar que regía sobre el grupo familiar. Esto se hizo a través de la presencia de la figura de un tercero que era quien acercaba a las niñas para que tales encuentros se pudieran llevar adelante. Respecto de los efectos del proceso, destacamos la oportunidad que se brindó para poner en palabras hechos no claros que sustentaron prejuicios y condicionaron respuestas a lo largo de toda la historia familiar. La posibilidad de Ricardo de generar un corrimiento respecto de su lugar de intermediario y proveedor de sus hijas, la responsabilización que fueron asumiendo las partes respecto de sus conductas y actos que generaron daños, la capacidad para proponer alternativas y sobre todo la reducción que estas posturas nuevas, aprendidas, generaron en la escalada de la violencia intrafamiliar. Pedidos escritos de disculpas de Alejandra hacia Inés, cartas personales que daban cuenta de dolores añosos que pudieron ser volcados en palabras y leídos en reuniones conjuntas, y sobre todo la redacción de una carta dirigida desde Ricardo hacia sus hijas, que fue leída a ambas en el encuentro de cierre del proceso. De la misma voy a leer una pequeña parte porque nos parece importante como conclusión para cerrar esta exposición. Bueno, ahora les vamos a compartir algunos fragmentos de la carta que Ricardo escribió a sus hijas y que fue leída durante el último encuentro en el proceso restaurativo. Los párrafos dicen así: Bueno, a veces pienso si fue malo o fue bueno lo que pasó. Malo fue todo lo que pasamos, el dolor de cada uno de nosotros. Bueno es que se corrigieron muchas cosas de cada uno de nosotros. Sé que no es fácil olvidar lo que pasamos, pero si todos, como digo todos nos ayudáramos y dejáramos el rencor de lado, sería más fácil para nuestras vidas. El rencor entre hermanos es muy feo. Yo no fui un santo. También discutí con mis padres y con mis hermanos, pero el rencor me destruía por dentro y salía lastimado. Siempre se cree uno que tiene la razón. Hay que escuchar al otro también. Todos no somos iguales. Uno más contestador, el otro más callado, el otro que se va sin discutir, el otro que se va puteando. No somos todos iguales. No traten de que los otros sean como es uno. Que tengan buenos días y muchas gracias por habernos escuchado.